Bueno, así que le damos la bienvenida a Flavio. Buenas tardes, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen. Hola, ¿Cómo ¿qué tal, andan? Flavio? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Bueno, qué tema, ¿no? Para analizar, sobre todo teniendo en cuenta que cuando no hay paros hay otro tipo de medidas y los chicos siempre son los que pagan el pato, ¿no? Con el tema de los días de clase. ¿Qué pasa con esto de agregar una hora más? ¿Es agregar calidad o cantidad nada más? Buena pregunta. A ver, arrancando por el principio, es auspicioso que hablemos de educación cuando queremos hacer algo con ella y no cuando estamos en un problema grave como en lo que marcabas recién vos, un paro o algún problema edilicio generalmente. Es auspicioso lo que el Ministerio propone. Sin embargo, hay que matizarlo, digo, justamente por la pregunta que vos estás realizando, que tiene mucho que ver con el tema de específico de que el tiempo escolar es un tema muy complejo, es un tema muy estudiado además en el ámbito educativo. Siempre es el tiempo el que nos falta, ¿no? Siempre nos queda corto a los docentes el tiempo que tenemos frente a nuestros alumnos. Por eso no es agrego una hora y ya está. Digo, a ver, digamos, es un buen ejemplo de la complejidad que trae la educación en general, pero en este caso particular surgen preguntas, como por ejemplo, ¿tiene que ver el tiempo con un tiempo lineal? ¿Solamente medimos el tiempo y con el tiempo decimos que mejoramos la educación? ¿Alcanzan las infraestructuras actuales como para poder agregar horas de clase sin que los chicos se nos mezclen, digamos, entre turnos? ¿Alcanzan los recursos de las provincias para esto? Fundamentalmente para abonar el plus de la hora especial, esta que queremos agregar en el salario de los docentes. A ver, en particular no hay ninguna evidencia en el mundo que diga que solo el más tiempo es lo que nos resuelve el problema de la mejora en la calidad de la educación. Si queremos ver, si pudiésemos ver en un mapa reflejado los diferentes sistemas educativos mundiales en el mundo, nos vamos a dar cuenta que cada uno tiene un modelo diferente. En términos de tiempo, es muy posible que nos encontremos con modelos en el que los chicos van 6 días por semana, en otros donde van solamente 3 o 4 y no van todos los días. No van tampoco todas las horas, digamos, no hacen una jornada completa como ocurre acá en la Argentina, solo en el 14% de los casos que tienen 7 horas de clase. Y cuando esto lo trasladamos al tema de la evaluación, cuando tomamos esas evaluaciones como las pruebas PISA y otros sistemas más también que hay de evaluación, nos damos cuenta que los sistemas no reflejan, Claro. no están en primer lugar aquellos que tienen más tiempo, sino aquellos que utilizan el tiempo de una Claro. manera diferente. Por lo tanto, a ver, en principio es excelente y es auspicioso, repito, que nos pongamos a pensar en el tiempo escolar Flavio, y en el agregado de una hora. Ahora hay que ponerse a pensar qué hacemos en esa hora Claro. claro. nueva, ¿no? Flavio, te hago una consulta acá porque estoy viendo algunos de los títulos que están cruzando esta tarde, digamos, los gremios docentes que comienzan a pronunciarse, algunos gobiernos provinciales también, como el caso del Neuquino. ¿Tenés algún, digo, porque pareciera haber una diferencia, o es todo o es nada, pareciera ser, ¿no? En el debate de educación y quizás lo que está haciendo falta es, bueno, buscar eso que vos decís también, ¿no? Es recibir una medida así y bueno, implementarla de un modo que sea posible, pero sin duda que hace falta algo de contención en las escuelas, digo, en un momento, luego de 2 o 3 años como los que venimos, la situación económica estructural de Argentina también impactando en los niveles educativos. Dicen los gremios, es imposible de aplicar, dice la CETERA en este momento de la tarde, ATEN, que es el gremio de los docentes neuquinos, dice, está alejado de la realidad. Hay como una negación de a ratos pareciera ser, ¿no? Una negación a discutir estos temas también, ¿no? Sí, a ver, vivimos una época mundial y específicamente en la Argentina traducido a lo que se llama grieta, a lo que llamamos grieta de
0-1, blanco-negro, todo o nada, digamos, la dualidad y un pensamiento binario. ¿Se puede o no se puede? En realidad no es si se puede o no se puede. Yo creo que, a ver, podríamos pensarlo, habría que ver si los recursos que el gobierno nacional está planteando como una ayuda a las provincias, que son aproximadamente de 18.000 millones de pesos, alcanzarán o no. Yo estoy haciendo ahí una cuenta rápida y me parece que no alcanza para cumplir el 80% de lo que nos está faltando, porque en realidad es algo que nos está faltando. A ver, tomemos en cuenta esto. Año 2006, Ley de Educación Nacional, Sí. planteaba en uno de sus artículos, planteaba la necesidad de ir hacia la jornada extendida entre 4 y 7 horas y a la jornada completa, que es de 7 horas. Y en ese momento estamos alrededor del 7% en el país. Hoy no llegamos al 14, 16 años después. O sea, tampoco hicimos algo piola durante todo este tiempo como para poder avanzar en esta situación. Con recursos, con buena gestión y con decisión política, creo que lo podemos hacer. Ahora, y la cuestión es solamente los recursos, o vamos a ver cómo gestionamos de mejor manera para conseguir esos recursos, o no hay ninguna decisión política de ir a fondo. La verdad que el anuncio va a quedar en un anuncio, tal como quedó en la Ley de Educación Nacional. Claro. Recuerdo algunas experiencias de ese tipo que decís vos, de escuelas de jornada extendida en el ámbito público en la primera década del 2000, y algunas que están vigentes incluso todavía. Lo que también te quería preguntar es, ¿qué estadísticas o qué datos hay respecto de la situación de desigualdad, ¿no? Porque por más de acuerdo que un padre esté con la escuela pública, o una hija o un hijo con sus ganas de ir a la escuela pública, lo que estamos viendo también en medio de este escenario es gente que casi está obligada a tomar las decisiones de llevar, si puede, si tiene la posibilidad de costear una institución privada, de llevar a su hijo o a su hija a una escuela privada, porque pasa esto de establecimientos arreciados por las medidas de fuerza, o con una situación de ciclo lectivo muy dispar respecto a las escuelas privadas, ¿no? ¿Qué estadísticas hay a nivel nacional respecto a esa diferencia entre uno y otro, entre una escuela, la escuela pública y la privada, y el acceso a la educación, digamos? ¿Qué datos hay al respecto de esa desigualdad? Mira, es muy disímil, digamos, las provincias, hay diferentes tipos de provincias, en todas en los últimos 20 años ha acrecentado el número de chicos que van a la privada, pero es muy disímil. Hay situaciones como la de la capital federal, donde tenés más alumnos en el sector privado que en el público, y tenés otras provincias donde el sector privado tiene muchos menos alumnos que el sector público. Muchas veces depende de si la escuela también es urbana o rural, si cómo es lo que vos bien decís, digamos, el acceso de las familias a mejores salarios e inversión, digamos, que Claro. las familias se plantean con respecto a eso. Lo que sí te puedo decir con respecto a lo que estábamos hablando, que es el tema tiempo, tampoco es que las escuelas privadas todas son de jornada extendida o jornada completa. Hay escuelas privadas donde tenemos el mismo número de horas que la escuela pública. Lo que sí puede ocurrir, como vos bien decís, es que frente a la situación general de altibajos durante el ciclo lectivo, haya papás que decidan poner a sus hijos en el ámbito privado, que tampoco es del todo cierto que garanticen los 180 días de clase, porque también hay privados que paran. No es una cuestión Tan lineal. No es tan lineal ni 0-1, tampoco acá. Pero sí es cierto que ha habido en los últimos 20 años, sobre todo las clases medias urbanas, un traspaso importante hacia el sector privado. Claro.
Mm. Carmen. Sí, no, lo que te quería consultar, Flavio, sobre el tema de las evaluaciones, que estuvieron un tanto cuestionadas por algún gremio de docentes y por algunos docentes en particular. ¿Vos qué opinás de esto? Mira, a ver, me ha ocurrido algo muy interesante. Hace unos años tuve la oportunidad de estar en un encuentro de la UNESCO en París con, digamos, con docentes, después eran docentes como docentes comunes, del ámbito, digamos, de países como Finlandia, Letonia, digamos, Europa Central y demás. En general nosotros le damos mucha bolilla a la evaluación y ellos no tanto. Ellos, a ver, lo que ellos miran en realidad de la evaluación, han asumido que la evaluación es buena en tanto y en cuanto les sirve para poder medir contra objetivos si los han logrado o no los han logrado, y a partir de ahí hacer los ajustes necesarios. En todo caso, creo que nosotros hemos avanzado mucho en los últimos 25, 30 años con respecto al tema de la evaluación educativa. Siempre hay resquemores digamos, y resabios de pensamientos un poco anteriores, pero creo que avanzamos mucho. Es cierto también que hay diferentes tipos de evaluación, y a lo que muchas veces en la Argentina estamos como con cierto prurito, es a la evaluación estandarizada, a la que como PISA toma un elemento donde iguala a todos para poder chequear si todos han alcanzado los objetivos o no. Es cierto también que hay países en el mundo que han avanzado sobre otro tipo de evaluación que nosotros todavía no hemos trabajado, que es la evaluación de valor agregado. O sea, ¿qué es lo que la escuela hace con un chico cuando entra y cuando sale? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente. En particular, nosotros siempre tomamos evaluaciones y después hacemos un ajuste por nivel socioeconómico para ver si los chicos aprendieron o no aprendieron de tal o cual manera y lograron los objetivos. En la evaluación de tipo de valor agregado, lo que se hace es tomar, si un chico arrancó en 1 y logró llegar a 10, frente a otro chico que arrancó en menos 10 y logró llegar a 5, en realidad el segundo caso es donde la escuela hizo un trabajo todavía mayor. ¿Por qué? Aún teniendo una diferencia de 5 puntos entre el primero y el segundo caso que yo acabo de decir, la escuela le pudo dar, digamos, lo pudo buscar la igualación, claro, con el chico que estaba en mejores condiciones de arranque. Flavio, muy amable, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes, y como siempre les digo, les agradezco de corazón que atiendan estos temas. Los agradecidos somos nosotros, seguramente vamos a volver a convocarte. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Chao, Carmen. Chao. Fernando.